Faltan 5 minutos para terminar el turno. Vamos a hacer la reunión aquí. Acordaros que hoy preparamos la actividad central para el Día de la Mujer y que habíamos quedado en que todas aportaríamos iniciativas. Sobre todo para no repetir lo mismo del año pasado. ¿No os parece? Hombre, claro, muy normal. Chicas, pues yo tengo una propuesta. Que nuestras parejas vengan y hagan las 8 horas de mañana por nosotras. Sí, hombre. No te quedas en Eva. ¿Por qué no? ¿Y la que no tiene pareja qué hace? Se trae a su primo. ¿Pero qué dices? Ni pareja ni primo, que seguro que después te reclaman el dinero. A mí me reclame el dinero y no le doy de comer en una semana. Muy bien, hija. ¿Qué pasa? ¿Que tu marido es inválido o qué? Bueno, chicas, ya esto se acabó. Voy por la agenda y vuelvo en un 3. Sí, hay que recoger ya. Vamos a poner ambiente. Sí. Hay que recoger. Anda que... Está a la vuelta de la esquina y a ver qué hacemos con estos cuerpos serranos. Mira, risitas, que hace más de un año que no me como una rosquilla y de este año no paso. Allá tú, bonita, no comas. Pero no comer por no haber comido me parece una tontería. Además, a mí el que me quiera tiene que gustarle la carne. ¿Qué pasa? Es que yo soy muy carnívora. Hija, la carne, no los taquitos de mantequilla. Pues eso que se pierde. Además, a la mantequilla solo hay que calentarla y enseguida se derrite. A ver, chicas, ¿por qué el Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo? Anda, ¿que por qué el 8 de marzo? Sí, mira, yo voy a todas las concentraciones, a todas las manis, pero nunca he tenido claro por qué se eligió esa fecha. Pues mira, os lo voy a explicar en un momentito. A ver. La primera en proponer que se celebrara el Día de la Mujer fue la luchadora socialista Clara Zetkin, pero no con una fecha concreta. Luego, una serie de acontecimientos vinculados a la lucha de la mujer, como la huelga de las trabajadoras rusas en 1917, hicieron que se tomara esa fecha como referencia. En fin, que si tienes alguna duda, luego te paso algunos apuntes de internet para que sepas todos los detalles. Muy bien, muchas gracias, Por favor, ¿me podrías pasar una copia? Sí. Oye, a mí también me Muy interesa. bien. A todas, ¿no? Me encanta que os intereséis por el tema, porque es muy importante conocer el origen de nuestro movimiento, la historia de la actividad de la mujer en el desarrollo histórico de nuestra sociedad. Así comprenderemos mejor el valor de nuestras luchas y de lo que hemos logrado, que no es poco. Y todo lo que nos falta, porque como sigamos así y dejemos caer la toalla,
nos ponen en lo último de la fila. Chicas, como mínimo no dejaremos de ser nosotras las que tengamos que hacer siempre la comida. Ay, qué razón tienes. Yo estoy harta de llegar todos los días a casa y tener que ponerme a pensar que dejo hecho para el día siguiente. Como que estoy pensando pasarme las hamburguesas y que viva el colesterol. ¡Que viva el colesterol! Bueno, chicas, comenzamos. Ah, venga, Pues se admiten propuestas. Rosario, yo tengo unas amigas que dan clases de manualidades. Ya he hablado con ellas para el tema de las pancartas y cosas así. Y me han dicho que ningún problema, que podemos contar con ellas para lo que sea. Así que, si no os parece mal, yo me encargo de ese tema. Mira, los textos que incluiremos en las pancartas de la concentración ya están redactados. Son los mismos de la asamblea anterior. ¿Os acordáis? Claro. Si tienes alguna duda, luego te los paso. ¿Vale? Sí, sí. Chicas, ¿alguna más apunta para esta tarea? Yo misma, sí. Luego quedamos, ¿eh? Y tomamos un café. Lo que haga falta. Oye, lo de la concentración va a ser lo mismo que otros años. Poner música, entrega de flores, lectura de manifiesto. ¿O es que va a haber algo más? Chicas, eso depende de lo que salga hoy de aquí. No es una regla que tenga que ser siempre igual. Ya os lo expliqué al principio. Queremos hacer cosas nuevas, diferentes. ¿No os parece? Chica, Rosario tiene razón. ¿No habíamos estado hablando que en los 2 últimos años las cosas habían decaído un poco? Y que teníamos que ponernos las pilas y retomar aquellas cosas que hacíamos. Los teatrillos y todas esas cosas, ¿lo recordáis? Sí, es verdad. Pues chicas, os voy a enseñar unas fotos que vais a flipar. Ya veréis cómo hemos evolucionado. A ver estas antiguas. Ya veréis cómo... Chicas, es verdad, la situación no está para andar paradillas. Mirad cómo acabamos el año pasado. La cifra de mujeres maltratadas o muertas a manos de sus parejas, o peor aún, a manos de sus ex. Esta situación es de apaga y vámonos. Y este año desgraciadamente no andamos más tranquilas. Tenemos que gritar, chicas, que nos oigan, pero que nos oigan bien. Muy bien, eso. Y ya que estamos con la labor, que no se digan que aquí no se cocinan bien las ideas. ¿No os parece? Eso Es verdad, antes estábamos a la expectativa para meter caña. Ahora llevamos un par de años que parece que ya está todo hecho, pero de eso, nada. Chicas, retomemos el espíritu guerrero y lancémonos a la batalla. Bueno, chicas, ¿qué os parece si entonamos una canción? ¡Ay, qué buena idea! Muy bien. Bueno, pues a ver qué tal nos sale, A ver. Ahí va. 1, 2 y 3.
Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza de esta colina y nada más. Chicas, qué cosa más bonita que escribía Gabriela Mistral. Chicas, ¿sabéis lo que dijo Schopenhauer? ¿Qué? Dijo, nadie puede mandar al poeta que sea noble, elevado, piadoso, moral y cristiano. Porque ni que deje de hacer esto o lo otro, porque él es el espejo de la humanidad y representa la imagen clara y fiel de lo que siente. ¿Qué pasa? Yo no soy tan culta como él, pero si es así como él dice, en la poesía escrita por mujeres encontraremos todo lo que queremos y necesitamos. Ay, chica, pero qué inteligente eres. Por Dios, ¿cuánto has aprendido en esta escuela? ¿Te das cuenta ahora? Chica, tienes razón. Hay multitud de poetisas que han hablado a través de sus versos. Mujeres de todos los tiempos y de todas las épocas. Cada una de ellas es parte de nuestra memoria histórica. Y si tienes alguna duda, luego te lo digo otra vez, ¿vale? Oye, ¿cuánto sabes, guapa? Ya son dos. ¿Qué te parece? Podríamos hacer un espectáculo de poesía escrita por mujeres. Vale. Y también podríamos coger fragmentos de la obra de las mujeres maltratadas, la que hicimos hace 4 años. Historia de mujeres. ¿Os Ay, acordáis? qué Bueno, ¿no nos vamos a acordar? Claro que sí. Ya lo creo. Creo que mezclando los textos podría quedar un acto muy bonito y con mucho mensaje. ¿Qué os parece, chicas? Un fenómeno. Sí, Genial. A ver, perdona, ¿pero de qué trataba la obra? Las que hemos entrado nuevas no la conocemos. La obra trataba de los malos tratos en sus diferentes vertientes, de cómo le afecta la estabilidad familiar, pero también de cómo la viven las mujeres y sus hijos. La verdad es que fue un puntazo. Toda la trama se desarrolla dentro de una casa de acogidas. Además, chicas, no sería mucho trabajo. De las que actuábamos en la obra, seguimos casi todas aquí. Pues sí, ¿Os estamos acordáis? casi todas. Solo sería cuestión de retomarlas. Ah, muy bien. ¿Verdad? Sí, sí. Chicas, había 2 escenas que me gustaban mucho. Ay, A a ver, ver. la de la madre y la hija. ¿Os acordáis? ¡Ay, qué bien! Otra vez La de Angelines, la chica joven y la directora del centro. ¡Ay, nos tocó! Yo creo que por lo menos estas 2 deberían de estar. Ah, ¿os muy parece? bien. Sí. Fenomenal. Oye, que perfecto, que de acuerdo con todo, ¿eh? Vale, Oye, ¿por qué no pasábamos también una escena mía? muy bien. Yo me acuerdo de todo. Ah, pues Muy hija. bien. ¿Te acuerdas? Creo que me acuerdo de todo. A ver, chicas, por poder estar, podrían estar todas. Tenemos tantas cosas de las que hablar, de la precariedad laboral y la salarial, de la feminización de los servicios, de ciertos trabajos que parece que solo son para mujeres. Es que como abordemos todo, podríamos estar horas sin siquiera respirar. Es cierto, chicas, yo estoy pensando por mi parte en retomar lo de los poemas. Y para no ser panfletarias, podíamos ir dando pautas sin necesidad de hacer discursos. ¿Qué os parece? Muy bien. Elijamos bien las poesías y expresémonos a través de ellas. Pues sí. Mirad, yo tengo aquí un montón de poemas de poetisas de diferentes épocas y países. Si os parece, las reparto y elegimos las que más nos gusten. Muy bien. Vale, bien. Pero ojo, María, las que van a actuar mejor que no lean. Así se concentrarán mejor en lo suyo. Bueno, pues que levante la mano la que quiera leer. Yo misma también. Bueno, chicas, nos preparamos y hacemos un pase a ver cómo andamos de memoria. Joder, qué entusiasmo, me encanta. ¡Que comience la función! En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían.
Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes en la Tierra del Fuego, hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, y también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. ¡Idoia! ¡Andrea! ¡Ay, Nieves! ¿Qué pasa, María? ¿Dónde están las periodistas? Han salido un momento. Mira, Nieves, que ha venido mi Luisita a buscarme. Qué bien. ¿No te lo decía yo? Claro que sí. Que mis hijos vendrían a buscarme. Claro que sí. Y ya ha venido. Hola, soy Nieves Quesada, directora de esta casa. Ponte cómoda, por favor. Vale, gracias. María me había dicho que ibas a venir. ¿Qué tal el viaje? Bien, muy bien. Gracias, Nieves. He estado antes en casa de mis padres. He venido en cuanto he podido, ¿eh? No te preocupes, Luisa. Tu madre ha estado muy bien atendida, aunque os echaba mucho de menos. Ay, Nieves, ha venido en su coche y todo. Ay, pero lo bien que vive mi Luisita, ¿verdad, cariño? Deja eso, mamá. Dime, ¿cómo estás? Por teléfono me dijiste que te habían tenido que llevar al hospital. Ah, no, pues bien, estoy muy bien. Luisa. Ya estoy mejor. Aquí tengo el parte médico y la dirección del doctor que le atendió, por si quieres hablar con él. Pues sí, hablaré con él. Pero si ya estoy mejor, ya estoy mejor. Y ahora que tú has venido a buscarme, terminaré de ponerme bien. ¿Qué fue lo que pasó esta vez, madre? Pues lo de siempre, Luisa. El vino, que es la perdición de tu padre. Tenía que arreglar el enchufe de la tele, pero lo que yo le digo, eres un desgraciado, que no vales ni la comida que te comes. Y él mirando el techo todo el día, borracho como una cuba. Y yo, Luisa, sin poder ver la tele. Ya, entiendo. Ay, bueno, ¿y aquí estás bien? Sí, hija. Nieves y Gloria se han ocupado mucho de mí. Pero lo que yo les decía, que no se preocuparan tanto, que mis hijos vendrían a buscarme y ya han venido. Que sí, María. Oye, ¿por qué no le preparas un café bien calentito a tu hija? Ahora mismo, faltaría más. Venga. Luisa, creo que a tu madre le va a resultar muy difícil tomar una decisión sobre su futuro. Gracias, Nieves. Gracias por haber cuidado de ella. Pero es que no sabes qué vida nos está tocando vivir. Se empeña que todo el mundo tiene que saber lo que pasa en nuestra casa. Tranquila. Y ya no puedo más, es que no puedo más ya. Tranquila, Luisa. Anda, tómate el café antes de que se te enfríe. Está rico. Madre, tenemos que hablar tú y yo. Muy en serio, ¿eh? Esta vez muy en serio. Espera, hija, a ver si vienen las periodistas y nos hacen las fotos. María, yo iré a buscarlas. Tú te quedas aquí con tu hija y escúchala, que seguro tenéis muchas cosas de qué hablar. Ya lo creo. Pero muchas gracias, Nieves, por haber cuidado también de mí. Pero sí es un placer, María, sí eres un encanto. Ay, que está muy a gusto estos 8 Ay. días. Os voy a echar mucho en falta. Me la adora. Ay, gracias. Madre, me imagino que no vas a seguir aguantando. No, hija, ya no aguanto ni una más. Hola. Hola, Idoia. Mira, esta es mi Luisita, que ha venido a buscarme. Hola. Encantada. Ay, no tardará Andrea, ¿verdad? Porque es que tengo mi habitación sin recoger y como ha venido mi Luisita a buscarme, me voy a ir con ella. No, enseguida viene María, tranquila. Vale, gracias, Idoia. Eso quiere decir que vamos a ir a un abogado y pedir el divorcio. Abogados, divorcio.
Pero qué fácil lo veis las chicas de hoy en día. Enseguida, ¡hala! El divorcio. Y cada uno por su lado. Pues no. Hay que aguantar como lo he hecho yo toda la vida. No queda más remedio. ¿Qué voy a hacer yo sola, sin un duro, y siendo como es tu padre? Un borracho, un canalla miserable. ¿Quién va a cuidar de él ahora, Luisa? Yo no puedo divorciarme, ¡no puedo! Madre, por favor, has aguantado toda la vida. Pero no solo has aguantado tú, también estaban las vidas de Antonio y la mía. ¿Pero de qué estás hablando, si se puede saber? No te entiendo nada. Perdona, Luisa, que me inmiscuya, pero tu madre habrá sido la más desgraciada. Ya lo sé. Ten en cuenta que he vivido estas historias desde que nací. Y sé muy bien los papeles que tenemos cada uno. Y ya no aguanto más. Y algún día tenía que hablar de esto para poder decir basta. Pero bueno, ¿pero de qué estás hablando? Estamos hablando de ti, madre. De ti. Que eres la persona que más quiero. Y yo también, hija, cariño mío. Porque he querido cambiarme tantas veces en aquellas palizas que he tenido que presenciar. Pero también estoy hablando de mi hermano, de mí, de la vida que nos habéis obligado a vivir y de otra vida que no hemos vivido. Una vida feliz. Luisa, no quiero que hables así. No quiero oírte a decir esas cosas. Qué extraño, madre. Eso tampoco es nuevo. Siempre has ignorado nuestras opiniones. ¿Pero qué ibas a decir vosotros si erais unos mocosos que no entendíais nada? Te equivocas, madre. Entendíamos. Desde bien pequeños entendíamos. Es difícil no entender el lenguaje de los golpes y las amenazas. Y por si no habíamos entendido bien, cuando padre se marchaba a la taberna o donde quiera que fuese a olvidar su propia miseria, tú nos contabas con pelos y señales su villanía. Y yo no sabría decirte si era peor el espanto de lo visto o el horror de lo que tú nos contabas. ¿Y qué queríais que hiciera? Que encima no os permitiera que le tuvierais cariño, siendo como es, un borracho, un canalla miserable. Si es un borracho, si es un canalla miserable. ¿Por qué no has acabado con esta historia, madre? ¿Y qué puedo hacer yo? Si lo único que sé hacer en la vida es fregar y fregar. Ella no estaba en condiciones de poder elegir. Conozco a otras que han sido capaces de enfrentar la vida. Las cosas no son así porque tienen que ser así. Por favor, Luisa, cálmate. Ahora no creo que tenga sentido hacer ese tipo de reproches. Sí tiene sentido. Estamos entre mujeres, podemos discutirlo. ¿Cuántas noches mi hermano y yo nos hemos dormido abrazados de miedo, oyendo como nuestro padre la golpeaba y oyéndola a ella insultarle, sin que nuestro propio llanto nos permitiera entender casi las palabras, deseando que todo aquello terminara, que padre no volviera de la taberna, o que tú, la única que podía hacerlo, pusiera fin a aquella vida miserable. Hija mía, yo no sabía tantas cosas. María hubiera necesitado ayuda. Seguramente, pero éramos demasiado pobres. En nuestra clase social no hay alcohólicos, sino borrachos. No podíamos pagar psicólogos ni psiquiatras. Y las mujeres, ya ves, aguantando, como sus madres y las madres de sus madres. ¿Pero qué hubiera hecho tu madre sin una profesión? Sin un trabajo para sacaros adelante. Con unas leyes donde el hombre era todopoderoso y la mujer una especie de trabajadora a domicilio, sin derechos y sin reconocimiento. Nosotros necesitábamos su cariño y ella necesitaba el nuestro. Eso nos hubiera sostenido a todos, nos hubiera hecho luchar con uñas y dientes. Pero el miedo
El miedo no nos dejaba decir absolutamente nada. Y cuando tuvimos edad, nos marchamos. Es nuestra manera de encontrar la paz. ¡Ay, mis niñas! ¡Ay, Luisa, hija mía! Venga, Una no paz llores. incompleta, Luisa. Ella sigue en la pesadilla y vosotros también. Por eso la pesadilla tiene que terminar. Para ella, para nosotros, para todas las mujeres. Venga, no llores. Vale, Buscaremos hija. una solución. Vale, Hablaremos. gracias, hija. Tenemos que hablar más. Lo que tú digas. Vale. Bueno, chicas, lo dejamos aquí. Nos acordamos de todo, ¿eh? Parece como si Habéis hubiera estado pasado muy el tiempo. bien. Cada vez que hacemos esta escena es que me quedo fatal. Se me pone la carne de gallina, lo paso horriblemente mal. Lo has hecho muy bien, muy bien. Es que es dura. ¿Os acordáis cuando hacíamos el circuito Caminos de Mujer? Hombre, cómo no. Qué mal lo pasábamos. Pero fue precioso y creo que mereció la pena. Ya lo creo. A mí me habéis dejado con la boca abierta. Si parecen actrices de verdad. Y mira que la escena es dura, ¿eh? Venga, chaval. Bueno, chicas, a ver quién lee el primer poema. Venga, tú misma, Alfonsa. ¿Quién, yo? Sí, tú, venga. Yo no sé si lo voy a No saber vas a leer saber, bien, ¿eh? venga. A mí estas cosas me dan mucha vergüenza, ¿eh? Venga, Alfonsa. Chica, yo no soy tan buena como estas, ¿eh? Venga, Alfonsa, venga. Bueno, yo, mira, lo voy a intentar, ¿eh? A ver. Te doy mi alma desnuda, como estatua a la cual ningún cendal escuda. Desnuda, con el puro impudor de un fruto, de una estrella o de una flor. De todas esas cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita. De todas esas cosas, frutos, astros y rosas, que no sienten vergüenza del amor sin celajes y a quienes nadie osará fabricarle ropajes. Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena que tuviera una intensa blancura de azucena. Desnuda y toda abierta de par en par por el ansia de amar. Muy bien. Perdona, ¿de quién es ese poema? No sé, me lo pasó Marta. Es de Juana Ibarburu, una poetisa uruguaya del siglo pasado. Pues es precioso. La verdad es que aunque nos quieran hundir en el anonimato, no pueden. Con mujeres como esta señora es imposible, vamos. Lo van a tener difícil. Es verdad. Que alguien lea otro poema. Me encanta la poesía. Venga, yo misma. Y Dios me hizo mujer de Gioconda Belli. Ay, no, cariño. Belli, Gioconda Belli. Chica, qué culta. Gioconda Belli. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me acabó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre, me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Qué bien lees, chica. ¿Cómo se nota que estás en el club de las actrices costureras? Gracias. Bueno, chicas,
os propongo hacer otro fragmento de la obra, porque tenemos pocos días y poco tiempo. Ah, pues Así venga. que venga. Oye, ¿por qué no pasamos a la mía? Porque no sé si me voy a poder quedar hasta el final. Mi hija tiene un curso de ordenadores y me tengo que quedar con el niño pequeño. ¿Y el padre? Mira, mejor ni hablamos, porque si no podríamos escribir una obra de teatro. Estoy a punto de dar un pequeño mitin de repudio. Vale, vale. Pero si necesitas ayuda ya sabes. Dame un toque al móvil. Pues igual me hace falta. Bueno, pues entonces prepárate para entrar a la escena, venga. Venga, pues prepararse, me preparo. Una mujer de fines del siglo XVIII. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela cunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes, cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Hola, Merche. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué estás aquí en una casa de acogida? Mira, a veces ni yo misma estoy segura de por qué estoy aquí. Pero otras, estoy convencida que es lo mejor que he podido hacer. ¿Sabes por qué? Ay, no, qué tonta, si todavía no te lo he dicho. Llevo un montón de años sin que uno solo de mis sueños no termine en frustración. Mira, esta soy yo, mira qué guapa. Uy, qué guapa estás, chica. ¿A que sí, a que estaba guapa? Guapísima, de verdad. Pero si no te digo que soy yo, no me hubiera reconocido. Pues no, la verdad es que no te hubiera reconocido. Ay, me casé tan joven que a veces tengo la sensación de llevar toda la vida lavando los calzoncillos de mi marido. Ay, si estos tiempos me hubieran pillado con esta juventud.
otro gallo cantaría. ¿Y qué hubieras hecho? No me hubiera casado. Al menos no me hubiera casado tan joven, tan niña. ¿Qué pasa que hace 40 años? Te casabas casi después de la primera menstruación. Era como el certificado de mayoría de edad. Ya podías lavar, fregar, planchar, cocinar, parir y te casabas. ¿A qué edad te casaste tú, por ejemplo? Yo, a los 29. Pero para entonces llevaba ya 4 años con él. ¿Ves? Todo es distinto. Mira, a mí mi marido no me ha puesto jamás un dedo encima. Vamos, ni que se le ocurra, ¿eh? Yo no estoy aquí por haber recibido palizas o amenazas. Yo estoy aquí porque mi padre me casó a los 15 años. Con el hijo de su socio. Yo no estaba enamorada. Pero Jacinto era un buen mozo, recio, callado. Y en aquel momento y con aquellas cualidades me pareció suficiente. La verdad es que no me detuve a pensar. Bueno, la verdad, es que tampoco habíamos sido educadas para pensar. Si hubiera sabido que el mundo iba a cambiar tanto. Merche, de todas formas, hay gente que piensa que el mundo no ha cambiado tanto. Ya, pero mi vida ha cambiado menos. Jacinto no ha sido mi compañero, ha sido mi jefe. Y no es que sea mal hombre, no. Lo que pasa es que a él le educaron para mandar. Durante los primeros años, él se rompió el lomo trabajando. Y a mí me crujían las piernas cada vez que me agachaba a fregar el suelo. O cada vez que tenía que parir. Cuando la situación cambió, cuando ya pensaba que venían tiempos mejores, pues no, hija, todo sigue igual. Bueno, no miento, tuve mejores trajes, una chica para hacer las cosas de casa, pero por lo demás, Jacinto siguió siendo siempre el jefe. Y yo la madre de sus hijos. Sí, hijos. Todos varones. 6 varones. Bueno, sí, pero tan machistas como él. 6 fotografías idénticas a Jacinto, fabricadas en mi útero. Pero usted no hizo nada por inculcarles otra manera de pensar, otras conductas. ¿Recuerdas la palabra frustración? Jacinto siempre dijo que eran varones, que las cosas de hombre solo pueden enseñarse entre hombres, que yo era demasiado romántica y que terminaría echándolos a perder. ¿No te jode? No, pero cariñosos sí que son. Cada uno aprendió de su padre cómo déjame sembrada entre cacharros después de un beso. ¿Y sabes lo que te digo? Que estoy harta de sus historias, de sus pachangas, de chicas de las que se han pretendido burlar y por las que tampoco siente ningún respeto. Estoy harta de la arrogancia de todos mis varones. Bueno, Emi, lo dejamos aquí. Pues sí, lo dejamos aquí. Creo que con esto será suficiente. Venga. Chicas, yo tengo una poesía sobre la menopausia. ¿Qué os parece si la leo? Venga. Menopausia. No la conozco, pero hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse, que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma. En cambio ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas, menopáusica o no, una mujer sigue siendo una mujer. Mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida, ni las facultades. No es meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluadas. Tira los tampones, las toallas sanitarias,
Haz una hoguera con ellas en el patio de tu casa. Desnúdate. Baila la danza ritual de la madurez. Y sobrevive como sobreviviremos todas. A mí también me gustaría leer un poema. Pues muy bien, Fenomenal, venga. Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? Una vértebra que todavía la especie no produce. Los hombres roban, mienten, como animal de presa, olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de las que no saben ni arrebatar ni dar, gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre, que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de las que mueren solas, de las que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de las que no saben ni arrebatar ni dar, gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre, que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de las que mueren solas, de las que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Como tú, chica, de verdad. Pareces una artista de radio. Bueno, chicas, os propongo hacer el último fragmento. Un par de poesías más y creo que será suficiente. ¿No os parece? Bien, yo creo que sí, chicas. No sea que la gente se nos aburra. No olvidéis que no somos actrices famosas. Eso es lo de menos. Lo importante es decir cosas que hacen falta decir. Pues también tienes razón. Claro que sí. Bueno, ¿qué? ¿Nos preparamos? Venga. Venga. Vamos a prepararlas. Una mujer de principios del siglo XX, Delmira. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publica en los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama, Delmira abatida por 2 tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón,
un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia, de modo que ante el cadáver de Edelmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales, pero en el fondo los dolientes suspiran con alivio. La muerta, muerta está, y más vale así. Pero, ¿muerta está? ¿No serán sombra de su voz y eco de su cuerpo todos los amantes que en las noches del mundo ardan? ¿No le harán un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes? Nieves, Angelines quiere hablar contigo. Le he dicho que estabas ocupada, pero ha insistido. No importa, dile que pase, Gloria. Vale. Parece que hoy es el día de los sucesos. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Necesitas algo? No, gracias, Gloria. Dile, por favor, que pase. Adelante, Angelines. Quería decirte que me voy a ir a mi casa y también darte las gracias por todo. ¿Vas a regresar con tu marido? Sí, verás, Nieves, Alfredo no es malo y no me gusta que el niño esté solo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Seguramente Alfredo no es malo, pero sois tan jóvenes los dos y tenéis tantos problemas. Angelines, ¿por qué consientes que te pegue? Ya hemos hablado de eso, Nieves. Todo va a ir bien. No, no va a ir bien. No va a ir bien y tú lo sabes. Angelines, tú eres muy importante para este niño. Lo sé. Pero el amor que le tengas tiene que ser gratuito. ¿Me comprendes? ¡No! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Voy a recoger tu expediente si es que has decidido irte. Angelines, estabas en CO cuando te casaste. Sí. ¿Ibas a seguir estudiando? Una carrera no, pero me hubiera gustado aprender fotografía. Ir a un sitio de esos donde me enseñaran a revelar, a encontrar la luz. ¿Te gusta la fotografía? Siempre me ha gustado hacer fotos. Sí. Mi padre me regaló una pequeña cámara y siempre he sido la fotógrafa de la familia. Cuando fuimos de viaje de estudios a Lisboa, mis fotos fueron las mejores. Qué bien. Y estuvieron expuestas en el colegio. ¿Qué ibas a hacer luego? Trabajar. Mi hermano Pepe es delineante y Emilio es decorador. Y me iba a emplear con él en cuanto hubiese sabido suficiente de fotografía. Como es un loco, sus fotógrafos no le duran nada. Vaya. Ya habíamos hablado de ello, pero entonces conocí a Alfredo. Y empezaste a salir con él. Sí, empecé a salir con él. Íbamos de excursión al monte. Nos empapábamos de hierba. A los dos nos gustaba mucho estar juntos, sobre todo en otoño. Alfredo decía que el otoño es el carnaval de la naturaleza. Nos remolcábamos sobre las hojas amontonadas en el suelo y salíamos a bailar una música que nos íbamos inventando. Las hojas multicolores saltaban bajo nuestros pies y yo flotaba bajo aquel mar de amarillos y naranjas. A los dos nos gustaba mucho hablar. Hablábamos sin descanso, entre un beso y el siguiente. Yo le contaba que iba a ser fotógrafa y él me decía que su sueño era ser controlador aéreo. Le encantaban los aviones. Se iba a marchar a Londres a perfeccionar su inglés. ¿Le querías, Angelines? Sí, yo le quería. Me gustaba estar con él y verle tan entusiasmado con su futuro. Empezaba su curso en octubre. ¿Pero en julio?
en julio. No sé cómo ocurrió. Hacía tanto calor. Habíamos ido al río. Estábamos solos, Alfredo y yo. A mí no me gustaba el agua tan fría, pero Alfredo me arrastró. Qué fría estaba el agua y qué caliente el cuerpo de Alfredo. Ninguno de los dos teníamos experiencia, ni sabíamos casi nada, pero nos dejamos llevar por el deseo. Éramos como dos gotas de agua, fundiéndose en el mismo cauce. Pero yo ni siquiera lo oía. Tenía dentro. Y eso era todo. Fue muy natural y bonito. Alfredo decía que así aprenderíamos juntos. ¿Hablabais de vuestro futuro? ¿Futuro? ¿Juntos? No, claro que no. Él se iba a marchar y tenía varios años de ausencia por delante. Me decía que se sentiría muy orgulloso de ser amigo de una famosa fotógrafa. Y entonces te diste cuenta de que estabas embarazada. Sí. Estaba embarazada. Se lo dije a Alfredo. Él me trató muy bien. Me dijo que me apoyaría en todo. Que hablaría con mis padres. Entonces Alfredo era afectuoso y tranquilo. ¿Te propuso Alfredo un aborto? Sí, un aborto. Alfredo no quería casarse. No quería ser padre tan joven. ¡Cállate! Y tú tampoco querías ser madre. ¡Cállate! Ni querías casarte. Ni estabas segura siquiera de estar enamorada de Alfredo. ¡No digas eso! ¡No digas eso! Fue ahí cuando intervinieron los demás. ¡Sí! Se lo dije a mis padres. Y Alfredo a los suyos. Hubo llantos, gritos, discusiones. Mi padre le dijo a Alfredo que nos teníamos que casar. Su padre encontró trabajo en un taller de electricidad. Nos pagaron la entrada de un pisito. Y se negaron a oíros. Alfredo habló de aborto y casi le matan. A mí ni siquiera me dejaron hablar. Mi madre no hacía otra cosa que llorar. Yo miraba a todas partes, buscaba refugio y en todas partes estaba el llanto de mi madre. He sido mala y debo pagar por mi error ahora. Venga, criatura, levántate. Angelines, levántate. Por favor. ¡Dame el niño! Tranquila. ¡Dámelo! Tranquilízate, Angelines. Ten a tu hijo. Venga, siéntate. Ten, bebe un poco. ¿Te sientes mejor? Sí. Angelines, nada de lo que me has contado es nuevo. He tenido que oír esta historia más de una vez. Además de víctima de tu marido, lo eres de tu propio sentimiento de culpabilidad. Cariño, y más que culpa, has reconocido tu verdad y tienes que enfrentarla. Yo te voy a ayudar, pero tienes que enfrentarla. Lo intentaré. Gracias, lo intentaré. cariño. Bueno, ahora me toca leer a mí. Os advierto que es un poco atrevida. Te borraré. Te borraré con una esponja de vinagre con un poco de asco.
Te borraré con una lágrima importante o un gesto de descaro. Te borraré leyendo metafísica, con un telefonazo o los saludos que doy a la ceniza, con una tos o un cárdeno minuto. Te borraré con el vino de los locos, sacándome estos ojos, con un varón metido aquí en mi tumba. Te borraré con juegos inocentes, con la vida o la muerte, aunque me vuelva monja o me haga puta. A ver, María, esta poesía es de una amiga de Hermoa. Se llama Rosy Pretel y ha escrito muchas poesías. Y me gustaría que la incluyéramos en el acto. Y como tú lees tan bien, y si a vosotras no os importa, me gustaría que la leyera ella. Muy bonita, sí. Muy bien. Mujer, sexo débil, así nos llaman. Es hora de defendernos. Fuerza bruta no tenemos, pero sí escondida un arma. Todas tenemos orgullo, unos valores adquiridos. Si no quieres respetarlos, vete por donde has venido. El que no respeta a la mujer, que no se tenga por hombre. ¿Acaso olvidó que ella lo parió, lo cuidó día y noche? Los llama su media naranja. Vale, ellos la otra mitad, en las mismas condiciones, con la misma igualdad. Somos su otra costilla. ¡Qué risa me da! Nacimos el uno para el otro, ni el uno menos, ni el otro más. Muy bien. Tengo que pasar la fregona Uy, y la sí, rezo justo. esto. Oye, ¿por qué antes de fregar no nos cantas una canción? Sí, hombre, así de repente. Venga, tenemos entendido que cantas muy bien. Si no friego, luego no me pagan. Oye, algo Venga, canta. lo que se te Sí, ocurra. por favor. Venga, canta. Venga, canta. Algo improvisado. Venga. No sé. Improvisa algo, tú verás. Improvisa, dice. No sé. Bueno, espera, se me ocurre una canción, a ver si os gusta. A ver, venga. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones.